Hola a todos. Bienvenidos al canal de análisis y revista. Disfruten del programa. La tensión en la familia Deniz continúa. La crisis doméstica entre Özcan Deniz y su hermano mayor, Erkan Deniz, que últimamente ha acaparado la atención mediática, ha alcanzado un nuevo nivel. Si bien el resentimiento entre ellos se remonta a años atrás, los acontecimientos recientes parecen haber reavivado las tensiones. El reconocido artista Özcan Deniz ha vuelto a tomar una decisión que ha llamado la atención del público al acudir a los tribunales. Se sabe que el incidente que desató esta guerra fría entre los hermanos fueron las lujosas villas en Sarriá. Supuestamente, cuando Özcan Deniz presentó una demanda para cancelar los títulos de propiedad de estas propiedades, la ira de su hermano Erkan Deniz alcanzó su punto álgido. Esta tensión familiar no se limitaba a la división de la propiedad. Erkan Deniz presuntamente amenazó de muerte a su hermano e insultó severamente a su esposa, Samar Deniz. Tras estas amenazas, Özcan Deniz solicitó protección ante el Tribunal de Familia de Estambul, y el tribunal emitió una orden judicial preliminar contra Erkan Deniz. Sin embargo, poco después de esta decisión, se alegó que las amenazas no habían cesado, e incluso se habían intensificado. El famoso cantante fue visto recientemente en los pasillos del juzgado una vez más. En su petición al tribunal, Özcan Deniz declaró que las amenazas de su hermano continuaban y solicitó una prórroga de la orden judicial vigente. Este drama familiar que ha vivido Özcan Deniz ha afectado profundamente a sus fans. A pesar de su aparentemente glamurosa vida bajo los focos, lo que sucede entre bastidores también está afectando negativamente su estado mental. Según sus allegados, Özcan Deniz está profundamente consternado por este difícil periodo con su familia. Las continuas amenazas, especialmente tras formar su propia familia, han llevado al famoso actor a buscar protección y a emprender acciones legales hasta el límite. Mientras tanto, Erkan Deniz aún no ha emitido ningún comunicado oficial. Sin embargo, el público sigue de cerca estos acontecimientos. Los altibajos que han afectado ocasionalmente la vida artística y personal de Özcan Deniz han puesto de manifiesto la tensión que atraviesan los lazos familiares. El nuevo fallo del tribunal determinará el punto de inflexión en esta guerra fría entre los hermanos. Las repercusiones de estos acontecimientos en los medios de comunicación y los próximos pasos que darán las partes ya son motivo de curiosidad. Tras los impactantes acontecimientos en su familia, Özcan Deniz acudió de nuevo a los tribunales. El reconocido artista, alegando que la orden de protección que había obtenido previamente contra su hermano, Erkan Deniz, estaba a punto de expirar y que las amenazas seguían vigentes, solicitó al tribunal una prórroga. Esta acción reveló que el incidente no fue un arrebato de ira temporal, sino una continuación sistemática de las amenazas. En su petición presentada ante el Tribunal de Familia de Estambul, Özcan Deniz declaró que las amenazas y la presión psicológica de su hermano han aumentado, especialmente recientemente, y que tanto su propia seguridad como la paz de su familia corren grave peligro. Según la petición, Deniz declaró que la tensión tras una disputa de propiedad con su hermano se intensificó hasta convertirse en violencia, y que el abuso verbal de la otra parte los estaba desgastando psicológicamente a él y a su esposa. Esta iniciativa del artista se considera no solo una acción legal, sino también un intento de proteger a su familia y su vida privada. Alegando que las amenazas continúan a pesar de las medidas de protección previas, Deniz ha solicitado al tribunal una orden de protección integral y a largo plazo. De ser concedida, Erkan Deniz tendrá prohibido acercarse a Özcan Deniz, a su familia o a sus residencias dentro de un radio determinado, y las fuerzas del orden podrán intervenir si es necesario. Esta petición también ha recibido amplia atención en la comunidad artística. Especialmente en un momento en que la violencia doméstica, las amenazas y la presión psicológica son problemas graves, la acción legal de Özcan Deniz ante los tribunales se considera un paso que podría concienciar al público. Aunque el tribunal aún no ha emitido una decisión oficial, la solicitud de Özcan Deniz demuestra que el conflicto familiar no ha terminado y, de hecho, se está volviendo cada vez más complejo. Este proceso que atraviesa el reconocido artista va mucho más allá de la prensa sensacionalista, también representa un escenario trágico en el que una persona se ve obligada a protegerse de su propia familia. La decisión del tribunal es crucial para el futuro de Özcan Deniz y su familia.
Gracias por ver el vídeo. Hasta que nos veamos en el próximo vídeo, cuídense.